Está Pablo Bustelo, él es un farmacéutico. Pablo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va a ustedes? Nosotros muy bien, gracias por atendernos. Pablo, Sí. ¿han podido discutir, debatir? Porque en la charla anterior con ustedes, cuando les preguntamos si fueron consultados, Sí. dijeron no fuimos consultados. ¿Han podido debatir sobre el contenido de esta ley? Sí. Primero estuve, sin querer, me dejaron la radio abierta, estaba escuchando la primera parte que hablaban de la relación de Tortoriera con María Emilia, y es absolutamente falso, te lo digo como concejal, lo hemos hablado justamente con ella, así que desmentila completamente. Bueno, Eso es lo que estaban diciendo, viene es el verdad. agregado, viene el agregado. ¿Qué tal? Te sumo de acá a esa realidad. Por lo segundo, sí, yo llegué anoche de Viedma, estuvimos hablando con todos, hubo muy buena predisposición de todos los legisladores por escucharnos, fue bastante debatida en comisión, vinieron el presidente de la COFA, vino la presidenta del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, el presidente del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué te cuento con esto? Después vos interrumpime, pero yo soy un charlatán. No, cómo no. En el buen sentido, aclará. No, pero sí, en el buen sentido, que por ahí soy medio verborrágico. Te cuento que el presidente justamente son dos ciudades opuestas en el sentido, la ciudad de Buenos Aires, capital federal, está desregulada, las farmacias están desreguladas, y en provincia de Buenos Aires no. Y estaban los presidentes de ambos colegios, contando sus distintas realidades, ante toda la comisión de legisladores. Y ahí mismo se explicó justamente que estaban en la provincia de Buenos Aires, había farmacias abriéndose en pueblitos de 1.200 habitantes, porque la distancia así lo iba obligando al llegar a esos pueblitos. Y que en Ciudad de Buenos Aires había barrios como Lugano, que se considera peligroso, un sector de Pompeya, de Boedo y otros más, nos contaba el presidente del colegio, que ya no tenían farmacias, porque se fueron las farmacias a esos lugares, y se concentraron cerca del lugar donde había sanatorios o lugares más comerciables, digamos, ¿no? Y eso fue la intervención de ellos. Pero, en definitiva, sí, me está dejando hablar, por lo que veo, se charló con todos los legisladores, hubo muy buena predisposición, todos entendieron este hecho, básicamente el de la distancia entre farmacias y su cuestión sanitaria, que quedó, es más, la presidenta del Colegio de Buenos Aires ensalzó fuertemente a la ley 4438, que es la de Río Negro, la ley de farmacias, diciendo que se tomó como base para muchas otras legislaciones provinciales. ¿Esa es la que está vigente ahora? La que está vigente hasta dentro de una hora, porque cerca de las 11 de ahora de la mañana se votan las modificaciones. Sí, nosotros miramos el ejemplo de Neuquén, nosotros miramos la ciudad de Neuquén, una ciudad con inclusive mayor, y sabemos todo, poder adquisitivo que General Roca, lo que ha sucedido en Neuquén con farmacias que se resistieron al crecimiento de las cadenas y dijeron, mira, como si yo, Pablo Bustelo, con 133 años, digo, no, yo me quedo en la farmacia, a mí no me va a pasar nada. Bueno, en Neuquén estaban las farmacias Pasteur, las farmacias andinas, que resistieron al crecimiento o trataron de competir con las cadenas, y es muy difícil, se hace muy difícil por una cuestión de acceso a los medicamentos, de descuentos, de marketing, de cosas que por ahí también a una persona de mi edad particularmente le cuesta más ayornarse. Y te juro, Daniel, Sí. yo entiendo la modernización, entiendo que la llegada de las cadenas, bueno, somos una de las primeras provincias que lo vamos a hacer. Sí. Neuquén, de hecho, no lo hace, o sea, ellos sí, tienen las cadenas, pero respetan las distancias. Claro. En las cadenas que entraron en Neuquén, respetaron la cuestión sanitaria. Fíjate qué importante es eso. Cruzando el puente, se entiende a la distancia entre farmacias como una cuestión sanitaria, y de este lado del puente no se entendía así. Se dio esta discusión, lo que decimos, la competencia, no es competencia leal, es competencia leal, seamos francos, pero sí es muy fuerte y es muy difícil. Total. Para las farmacias más antiguas, Sí. a las farmacias de barrio, para las farmacias con el farmacéutico en el frente, o que tiene muchos empleados inclusive, es muy difícil con un mercado absolutamente nuevo. Entendamos que también la sociedad lo necesita, Ajá. pero es muy duro para el que hace muchísimos años que está. Me vas a hacer quedar bien como concejal. Dale. Particularmente de Sacramonte y JJ Gómez, hace tiempo están pidiendo que se instale una farmacia. Como las farmacias
todavía ves que han llegado a Barrio Nuevo, a Barrio Aeroclub, a Quinta 25, a la Ruta 22, por una cuestión de extensión, pero todavía no han llegado a Gómez. Van a llegar a Gómez claramente, pero todavía no. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicimos con el municipio, con salud pública inclusive? Y yo eso lo conté ahí en Viedma. Pedimos que por favor nos permitieran abrir botiquines en Chaclamonte y en JJ Gómez. ¿Qué es un botiquín? Es una farmacia sin farmacéutico. ¿Qué quiere decir? Que se ahorra, la farmacia puede abrir sin el costo de tener un farmacéutico, con un director técnico a distancia que viene y regula, y determinados remedios que no se venden, pero sí se venden los remedios de urgencia. Sí, eso lo hicimos acá, y de hecho ya está permitido y estamos buscando gente para poner en el botiquín. Eso ya está cuidado. Justamente fue un tema que se trató, y dijimos, mira, juntamente con salud pública, trabajamos en este tema fuertemente el año pasado. Sí. Pero bueno, en realidad vos veías al ministro de Salud, yo creo que con buena voluntad todos, de escuchar tarde tal vez, y esto es lo peor. Tarde porque en días no podés articular con los que, a ver, haces un dictamen o cambias un proyecto de ley sobre la fruticultura, y tenés que llamar a los fruticultores. El diálogo tendría que haber sido antes, digamos. El diálogo tendría que haber sido antes de mandar la ley. Pero el diálogo, claro, porque es una ley. Esto tiene que perdurar sanamente por muchos años. Y lo que se está haciendo es muy extraño y da lugar a muchas dudas, porque encima lo que sucedió los 3 días, tengo la voz ronca, un poco de hablar también, estuvimos 3 días hablando con los legisladores. También Facundo López tuvo la diferencia de atendernos varias veces, y en la última de las veces, él entendió, dijo, yo entiendo, y esto con testigos, con Leandro García, con la legisladora Abdala, con la presidenta del colegio y otros más, cuando terminó una de las últimas reuniones, que fue antes de ayer, a la noche, salió y nos dijo, no vamos a tocar el artículo 47. Les prometo, porque consideramos que es sanitario. Entendimos claramente que es sanitario. Y ahora nos sale un articulado de la ley que nos tiene a todos preocupadísimos porque habla de densidad poblacional. Y la densidad poblacional es algo absolutamente subjetivo para las distancias. Es decir, vamos a permitir o no permitir según la densidad poblacional. Y mi pregunta es, no sé, Comayo tiene 1.800 habitantes, pero están encerrados en 6 cuadras. Creo que tiene mayor densidad poblacional que Regina, que está extendido de Barda hacia el río. Entonces, irregular de distancias según la densidad poblacional, que es un aspecto que no es serio. En la ley anterior, que como digo era ejemplo en todo el país, se tomaba por cantidad de habitantes, y hasta 15.000 habitantes 200 metros de farmacias, más de 15.000 400 para que se extiendan en la ciudad. Y bueno, vamos a ver qué sale hoy. ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Eso de la densidad? ¿Qué aspecto es lo que más le preocupa de la propuesta que hace el gobierno? Bueno, hasta ahora, o hasta el día de ayer, te digo de verdad, decíamos, bueno, se hizo una apertura hacia las sociedades no farmacéuticas para que vengan a Río Negro. Bien, eso es una modernización. Obviamente, como decís vos, es difícil competir, pero es parte del mercado y lo que mucha gente pide. Lo entiendo, me ayorno, como te lo dije otra vez. Podré existir o no, pero bueno, es parte de la modernización. Pero la cuestión sanitaria es la de los metros. Y la toman ahora, cuando nos dijeron que el artículo 47, que es de distancias, no se iba a tocar. Hoy llegó un articulado donde dice que va a depender de la densidad poblacional. Y yo no sé, densidad poblacional es por habitante por kilómetro cuadrado. Roca se extiende de la Barda hasta el río. Claro. Es muchísimo. Y Comayo está en 4 cuadras, 1.800 habitantes. Entonces, ¿cuál es más densa poblacionalmente? Sí. Ese es el tema. Es un artículo muy abierto que no da seguridad en nada. Y con respecto a qué, densidad poblacional, porque con respecto a Capital Federal, o sea, no hay números, no hay certezas, y nos deja como que en un viaje que fuimos muchísimos farmacéuticos a hablar. Total. Y todos dijimos, bueno, algo se logró, por lo menos lo sanitario, y ahora estamos dudando que ni siquiera logramos lo sanitario. Vamos a ver qué sale en 1 hora. Anoche, y perdón, como me estoy explayando,
Anoche estuvimos hasta última hora escribiéndole a todos los legisladores que la nueva reglamentación, el nuevo decreto o resolución que se daba en esta ley, en el artículo 47 nuevo, está muy mal redactado. Ahora, este es proyecto del gobernador, ¿no? Tengo entendido. Es un proyecto de ley del Ejecutivo, exactamente. Pero digo, el gobernador sería el que envió esto del tema de las farmacias. ¿Por qué? Esa es una pregunta muy difícil. Porque esto sería bueno que lo hubiese observado también quien es el ministro de Salud y que diga, a ver, cómo estamos estratégicamente, porque quiero organizar farmacias, hospitales, ponerle con todo el sistema de salud, ¿no es cierto? Vos haces un mapa y en base a eso incluís también, aunque sean privados, incluís a las farmacias porque necesitas de ese apoyo. Es como el bombero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digo, ¿cuál es la intención? No, la intención inclusive, cuando se habló de este tema, que se habló en comisión, que estábamos los farmacéuticos, yo le planteaba que, por ejemplo, si la provincia ponía los CAPS con más médicos en los barrios, obviamente era más fácil que unas farmacias se instalaran en ese lugar. Suponiendo que tiene un CAPS, un centro de atención primaria, Sacramonte, pero muchas veces no tiene médico, entonces las recetas no salen. Es como una dualidad, o sea, atención médica y atención farmacéutica en un barrio. Y extensión de impuestos, que lo hablamos con ellos también, que no era necesario sacar la distancia, pero si vos proponías una exención de impuestos, ayudabas a aquellas farmacias que se alejaban. En realidad es como que habíamos llegado casi a un acuerdo a medias. O sea, el acuerdo era, vienen las cadenas, perfecto, que vengan con determinadas normas como las cumplen en casi todas las provincias. Eso era lo único, y aparentemente ese está hoy en duda. En duda. Pablo, quiero volver brevemente a una mención que hiciste del botiquín. Y obviamente no es subestimar el rol del farmacéutico, que conozco y por supuesto me parece relevante. Pero ¿qué rol cumpliría en un botiquín la presencia de un farmacéutico? Si la gente va con una receta, te atiende un empleado que se ajusta a las exigencias, a las normas, digo, ¿para qué sería necesario un farmacéutico en un botiquín? No, claro. El botiquín es justamente no requiere de un farmacéutico presencia ni bloqueo de título, que es lo más caro de la farmacia. Claro. O sea, lo más caro es el profesional farmacéutico. De esa manera vos, si permitís abrir un botiquín, la persona que puede abrir, no tiene que ser farmacéutico, puede abrir un botiquín, y hay como un semi-bloqueo o un auxiliar de farmacia que no sale en absoluto lo mismo que en una farmacia, en un bloqueo de título en una farmacia. ¿Y hoy está permitido? Es más económico y más fácil hacerlo. ¿Y hoy está permitido? Hoy sí, ya tenemos el ok de salud pública hace 6 meses. O sea, trabajamos sobre ese tema que vos decís, que decían Daniel. Se trabajó fuertemente desde el Consejo Deliberante, desde el municipio y desde el Colegio Farmacéutico para llegar a Sacramonte y a Gómez. Y estamos buscando gente que quiera instalarse. No es tan fácil tampoco decir, bueno, voy, me instalo, pruebo, pero ya llegamos a ese lugar. Se trabajó para que el medicamento hubiera una farmacia de cercanía o una semifarmacia de cercanía. Y entonces sucede eso, salvo las farmacias barriales, como decimos, que tienen cuenta corriente. Sí. Bueno, la existencia va a ser difícil, pero el problema que tenemos hoy es que se nos dio una parábola, y esperemos que Facundo la cumpla. Me dio la mano a mí, te lo juro, delante de otros legisladores, jefe de bloque. Bueno, no la laves hasta que se te cumpla. En un rato más lo sabremos. No te laves la mano hasta que se te cumpla. No, tenés razón, no sabía que se usaba eso, pero bueno, sí, a mí la presidenta del colegio anteanoche dijo, vamos a correr porque entendimos la cuestión sanitaria, entendimos porque se lo explicaron otros colegios, entendimos que Río Negro tiene muy buena legislación sanitaria con respecto a las farmacias, que se toma por otras provincias, lo entendimos y el artículo 47 no lo vamos a tocar. Resulta que lo tocaron y por ahí, yo creo que por error, no creo que por mala fe, dejaron abiertas muchas cosas. Bueno. Y esperamos que en esta ley de hoy, que se vota en una hora, que está lleno de farmacéuticos que viajaron para allá otra vez porque apareció el articulado, sea clara, que no deje huecos para los vivos, para los negocios y los chantas que van a decir, pará, acá qué densidad poblacional Roca no está densamente poblada. Ojalá salga la mejor ley. Bueno, gracias Pablo por habernos contado algunos detalles de este debate.